Bueno, ¿cuál va a ser el primer estudio que vamos a hacer? Una neuroimagen, claramente, ¿sí? Disponible en todos los lugares. El primer estudio es una tomografía simple, no hace falta contraste ni ningún otro tipo de complemento. Es una tomografía simple y en verdad lo que uno quiere ver es, como no hay una forma clínica de diferenciar semiológicamente si el paciente hizo un ACV isquémico o hemorrágico, no la hay. Para eso está la tomografía. Y el papel de la tomografía es eso, definirme, ¿esto es un ACV isquémico o es un ACV hemorrágico? ¿Sí? Porque el tratamiento va a cambiar. Es un estudio bastante rápido, súper disponible, y en verdad lo que me va a aportar es si hay una isquemia, qué tamaño tiene, en qué localización está, y si hay un compromiso agregado. Por ejemplo, si tengo, no sé, edema y desviación de la línea media, tengo otras cosas que a mí me permitan establecer un pronóstico, ¿sí? Y aparte, si es un paciente con un déficit focal, me podrá permitir identificar otra causa que no sea una patología vascular. Dependiendo del tamaño de la lesión y también la localización, porque en los pacientes que uno sospecha un accidente cerebrovascular de fosa posterior, la tomografía la realidad es que tiene una sensibilidad súper baja y es muy difícil ver, sobre todo inicialmente. Y pasados los días uno puede llegar a identificar mejor, pero la realidad es que ver un ACV pequeño con un síndrome alterno a nivel del tronco es bastante dificultoso con la tomografía. Muy probablemente, cuando uno le haga la tomografía inicialmente, no encuentre nada, ¿sí? Y sea un estudio normal, a pesar de que el paciente tenga un déficit focal, ¿sí? Eso puede pasar porque las áreas de visibilidad en tomografía, dependiendo del tamaño del infarto, suelen tardar horas o unos días en hacerse bien manifiestas, ¿sí? Sin embargo, hay ciertos signos que hay que buscar y que se llaman signos precoces que ayudan a identificar la presencia de isquemia, ¿sí? Son signos indirectos, en verdad, ¿sí? El signo directo sería una hipodensidad en la zona donde presentó el infarto. Y esos signos indirectos que van a aparecer en forma más precoz, ¿sí? Son esta pérdida de diferenciación entre lo que es sustancia gris y sustancia blanca a nivel de los ganglios de la base, lo que se llama oscurecimiento lenticular, o a nivel de la ínsula, o sobre la convexidad. Y en los pacientes que tengan una patología de cerebral media, un trombo cerebral media, se puede ver lo que se llama el signo de la cuerda, ¿sí? Que es una hiperintensidad del segmento M1 que se ve en la tomografía. Acá hay algunos ejemplos, son imágenes son imágenes, digamos, nuestras, que son robadas de internet. Pero bueno, acá se ve bien, es una cerebral media hiperdensa, uno va, y sin embargo no hay tantos cambios a nivel cortical, ¿sí? Pero bueno, este es un fuerte indicador. Si el paciente tiene un síntoma focal compatible con esto, claramente un gran apoyo para pensarlo como un ACV isquémico, ¿sí? Esta es la pérdida de diferenciación. Acá se ve, si uno compara un lado con el otro, se ve bien cómo esta parte del núcleo lenticular se ha borrado lo mismo que parte del caudado, ¿sí? Si uno lo compara con una tomografía del otro día o más adelante, toda esa zona va a estar hipodensa. Y esto es una evolución, es un infarto bastante raro, pero es una evolución en el transcurso de las horas de cómo se va a ir viendo ese área infartada, ¿sí? A medida que pasan las horas, toda la hipodensidad se va haciendo mucho más manifiesta y a los 2 días es claro que es un área infartada, ¿sí? Si uno tuviese la posibilidad y quiere, podría utilizar la resonancia. La resonancia en verdad se utiliza como, no se suele utilizar como método de inicio de los estudios, sino que muchas veces nos permite definir, por ejemplo, lo que no nos permitía ver la tomografía, que son áreas de isquemia en fosa posterior, ¿sí? O áreas de isquemia más pequeñas, que con tomografía pueden pasar desapercibidas. La imagen de resonancia es mucho más temprana, sobre todo cuando uno utiliza las secuencias de difusión
que es la que nos permite ver el edema citotóxico, ¿sí? Entonces, si uno tuviese alguna duda y con tomografía no lo ve, y es un cuadro clínico, digamos, quedan dudas en cuanto a la presentación, el estudio de resonancia, si está disponible, es valedero, ¿sí? Bueno, ya le digo, para infartos pequeños o sobre todo fosas posteriores, donde más usamos la resonancia, tiene bastante utilidad, ¿sí? En la principal secuencia que nosotros buscamos es la difusión, ¿sí? Donde hay una zona brillante o hiperintensa en difusión, y cuando se le hace la otra secuencia que es ADS, se ve negro, ¿sí? Esto es en infarto agudo, en infarto viejo cambian los colores. Entonces, si uno hace un flare, el flare tiene la misma hiperintensidad, ya sea para infartos nuevos o viejos, pero cuando uno lo ve en difusión, se ve que brilla, hace el ADC, se ve negro, claramente es altamente probable que sea un área de isquemia. Bueno, ¿qué otros estudios? Análisis de sangre, lo básico, no se requiere grandes estudios complementarios sanguíneos como, digamos, en todo paciente que presente una ACV isquémica. Hay muy pocas cosas que uno haría fuera de la rutina, pero lo básico es lo que ya mencioné. Bueno, la trombolisis es el tratamiento del ACV isquémico, ¿sí? La realidad es que es muy poco probable que por lo menos alguien de nosotros vaya a hacer trombolisis alguna vez. Son muy pocos los lugares en verdad donde se hacen, y yo voy a nombrar algunas cositas nomás, porque la realidad es que en la práctica no se usa, ¿sí? Pues no hay. Nosotros teníamos el área infartada, área no recuperable, y el área de penumbra. La trombolisis lo que va a intentar hacer es reperfundir ese vaso para que este área de penumbra no se convierta en área infartada, ¿sí? Y sea un tejido que se pueda salvar. Entonces, si uno lo dejaría estar, todo el área de infarto, a medida que pasa el tiempo y uno no hace el tratamiento, se va a extender, y con eso se va a extender el déficit. Bueno, si uno tuviese la posibilidad de hacer, esto es lo que vimos. Bien, hay ciertos criterios que uno tuviese que cumplir para hacer tratamiento con trombolíticos, ¿sí? Principalmente el tiempo. El tiempo es 3 horas, y en algunos pacientes se puede extender a 4,5 horas. ¿Sí? ¿Por qué el tiempo? Y porque pasado ese tiempo, ese tejido no lo voy a recuperar y me va a aumentar mucho el riesgo de hemorragia. Entonces, no tiene recomendación hacerlo. Básicamente se va a hacer en pacientes que tengan un nivel de disfunción moderado, ¿sí? Entre una NIH de 5 y 25. En menos, ahora podemos ver, se puede utilizar en algunos pacientes con cosas muy puntuales. Y en pacientes con un NIH mayor, no se sugiere, porque aumenta mucho el riesgo de hemorragia, porque es un accidente cerebrovascular bastante grande, con edema, y el paciente es muy probable que sangre, y eso me va a aumentar la mortalidad, ¿sí? Lo mismo que la tomografía. Si yo veo que el paciente tiene signos de compromiso en por lo menos más de 1/3 de territorio cerebral media, ese paciente es candidato a hacer un infarto maligno, y es muy probable que termine sangrando cuando uno le hace el trombolítico. Así que ese paciente no es candidato. En los pacientes con un déficit menor, ¿sí?, pueden entrar, y uno puede hacer una terapia con trombolítica si a pesar de tener un NIH bajo, es un ACV que genera mucha discapacidad, por ejemplo, una afasia o una hemianopsia, ¿sí? En ese caso, uno podría, si tuviese la posibilidad, de hacerle un trombolítico. Esta es la forma de que se calcula la dosis, ¿sí? En verdad la dosis es 0,9 miligramos por kilo. De esa dosis, el 10% se da en bolo en 1 minuto, y el resto se pasa en la hora, ¿sí? Y a medida que se va pasando, se van controlando principalmente la presión arterial y el examen neurológico. Existen cierto tipo de contraindicaciones, básicamente, no vamos a nombrar todas, pero básicamente son todo lo que a mí me aumente el riesgo de hemorragia, ¿sí? Si es un paciente que, no sé, tiene un tumor, y probablemente yo no le haga, ¿sí? Porque va a ser peor que el propio pronóstico del ACV.
cuando el paciente entra fuera de las 3 horas, entre 3 horas y 4 horas y media, hay ciertos criterios que a los pacientes de 3 horas se los excluye, ¿sí? Pero no vamos a detener mucho acá. Bueno, esto es lo que más se va a ver. Paciente no candidato a trombolisis, muchas veces porque llega fuera del tiempo de ventana y la mayoría de las veces porque no hay disponible. Bueno, ¿qué es la terapia que vamos a manejar? ¿Sí? La antiagregación, importante. ¿Por qué? Porque produce una reducción de muerte o de discapacidad cuando se administra durante las primeras 48 horas. En el accidente cerebrovascular isquémico de origen aterotrombótico, no cardioembólico. ¿Sí? La dosis recomendada es entre 160 y 300 miligramos. ¿Sí? En las primeras 48 horas, habiendo descartado que el paciente no tenga una hemorragia, ¿no? Si está contraindicada la aspirina, la opción es el clopidogrel. Y hay un grupito de pacientes con un ACV pequeño, un ACV menor, los cuales se puede realizar una terapia dual de aspirina más clopidogrel. ¿Sí? Esos pacientes se los mantiene con ese esquema de doble antiagregación durante 21 días y ha mostrado reducir lo que es recurrencia de ACV isquémico en los primeros 90 días. ¿Sí? La anticoagulación tiene indicación básicamente en los pacientes con una fuente cardioembólica. ¿Sí? Principalmente fibrilación auricular es lo que más se suele ver. ¿Sí? Ahora, la cuestión es cuándo empezar la anticoagulación. Y todo eso va a depender del tamaño del accidente cerebrovascular. Puede iniciarse inicialmente, desde la hora 0, hasta pasadas las 2 semanas. ¿Sí? Pero va a depender principalmente del tamaño del infarto por el riesgo de hemorragia. ¿Sí? Hay una regla, que es la regla 03612, fácil para acordarse, en lo cual, si uno divide el tiempo en días, ¿sí? Yo voy a poder, casi con seguridad, digamos, con un riesgo bajo de hemorragia, iniciar anticoagulación en un paciente que tenga un NIH menor de 8, a los 3-5 días puedo iniciar tranquilamente la anticoagulación, ¿sí? Cuando es una fuente cardioembólica. A los 6 días, cuando tenga un NIH entre 5 y 7, entre 8 y 16, perdón, ¿sí? Y posterior a las 2 semanas, cuando sea un accidente cerebrovascular con un NIH de más de 16. ¿Sí? Ahí a las 2 semanas o 12 días, uno tendría un bajo riesgo de hemorragia y podría utilizar la anticoagulación. La anticoagulación, en el caso de un paciente que tenga una patología que requiera también tratamiento anticoagulante, si es un paciente, va a manejarse de la misma manera que eso. Si es un paciente con un accidente cerebrovascular grave, con un NIH más de 16, no es recomendable realizar terapia anticoagulante, por lo menos antes de las 2 semanas, ¿sí? Por el mayor riesgo de sangrado intracraneal que va a tener ese paciente. Bueno, ¿qué otros estudios uno debiera o pudiera hacer en los pacientes hospitalizados? ¿Sí? Ya en internación. Bueno, lo que tenemos que tratar de encontrar es causas que a mí me predispongan a que el paciente vaya a tener un riesgo mayor de un nuevo evento. ¿Sí? Básicamente un Doppler de las arterias carótidas, un Doppler de vasos del cuello y un ecocardiograma. ¿Sí? Son estudios que hay que hacerlos, no es urgente y no deben retrasar cualquier otro tipo de tratamiento. Hay ciertas patologías cardioembólicas, la más frecuente es la fibrilación auricular, que van a predisponer a un nuevo accidente cerebrovascular isquémico. ¿Sí? Hay otras patologías que tienen un riesgo bastante más bajo y no van a requerir anticoagulación. ¿Sí? Pero las más frecuentes son la fibrilación auricular, el infarto agudo del miocardio, los aneurismas ventriculares.
y las prótesis. El Doppler de cuello es importante para tratar de determinar una causa aterotrombótica de isquemia. ¿Sí? Se establece un valor, que es un punto de corte del 70% de obstrucción, como para evaluar una obstrucción significativa. Y siempre que el Doppler tiene bastante baja sensibilidad en este tipo de cuestiones, siempre es conveniente realizar otro estudio, como puede ser un angiotac o una angioresonancia, antes de determinar una conducta, ya sea quirúrgica o tratamiento médico nomás, solamente con el Doppler, ¿sí? Porque hay Doppler que a veces muestran una obstrucción mucho mayor de lo que se ve en otro estudio con mejor sensibilidad. Bueno, otros tratamientos son las estatinas. Y las estatinas lo que van a hacer es una reducción en la recurrencia del accidente cerebrovascular de origen aterosclerótico. ¿Sí? Las dosis son alrededor de 80 miligramos de atorvastatina, y en verdad lo que uno tiene que controlar para regular la dosis es una dosis alta, y muchos pacientes, sobre todo como van a ser pacientes ancianos, van a tener riesgos de miopatía, ¿sí? De intolerancia. Básicamente la dosis se va a manejar con el valor de LDL. Lo recomendable es un valor de LDL menos de 70, sobre todo cuanto mayor factores de riesgo tenga el paciente, más agresivo uno tiene que ser con el tratamiento antilipemiante, ¿sí? Lo ideal sería mantenerlo en menos de 70. Y bueno, ¿qué pasa con las trombosis venosa profunda? Muchos van a ser pacientes inmovilizados, por lo tanto el riesgo de trombosis venosa va a aumentar, ¿sí? La medida que más se recomienda es la compresión neumática intermitente, no siempre está disponible, ¿sí? Es la medida que menos riesgo le va a traer al paciente. Y en el caso de que haya un riesgo, un paciente inmovilizado con una ACV grave, la profilaxis con heparina, ¿sí? La mayoría de los pacientes con un accidente cerebrovascular isquémico van a tener disfagia independientemente de cuál sea el área afectada. Y obviamente si es un ACV de fosa posterior con compromiso de bulbo, cerebelo, es muy probable que tenga una disfagia como secuela, pero pacientes con un infarto hasta frontal o parietal también es común que hagan una disfagia, sobre todo en las primeras semanas. La disfagia va a predisponer a microaspiraciones predisponen a neumonías aspirativas y muerte, ¿sí? Siempre es conveniente realizar un screening antes de comenzar, ya sea con medicación o con ingesta alimentaria, ¿sí? Siempre hacer una evaluación por fonoaudiología para ver si el paciente está en condiciones de ingerir alimentos por boca. Si no si fuese un ACV menor o la evaluación fonoaudiológica no indica que hay una alteración de glutoria, puede comenzar una ingesta oral lo más temprano posible, no hay ningún impedimento, ¿sí? En caso de que haya un serio riesgo de aspiración, lo conveniente es colocación de una sonda nasogástrica para alimentación hasta que el paciente vaya recuperando su capacidad de glutoria. Las infecciones son algo habitual en todas las internaciones por cualquier patología. Básicamente, las más importantes en ACV, las infecciones urinarias y las infecciones respiratorias. Siempre pensarlo, obviamente si el paciente tiene algún síntoma, algún pico febril, o cuando hay un deterioro neurológico en un paciente que se había estabilizado, ¿sí? O en un paciente que comienza con trastornos de conducta o hace un cuadro de un síndrome confusional. Como la mayoría van a ser pacientes ancianos, son comunes que hagan cuadros confusionales ante intercurrencias, como por ejemplo cualquier tipo de infección. Obviamente, diagnosticarla y tratarla, cualquier tipo de infección, va a favorecer el pronóstico de los pacientes.